segundos de silencio, de negro sin vida. Nuestra historia se puede convertir en recuerdo para almas infelices que no creen, o bien un destino en forma de caminante que busca luz entre sus sombras. Había llegado a esa determinación tan solo cerrando los ojos, respirando hondo y sintiendo el silencio de aquel instante, aquel recuerdo, aquella cuestión a la cual pretendía seducir. Con silencio o bien con luz, se entreabrieron sus párpados, se formaron las formas en las que uno recuerda la nada, la oscuridad y el silencio del vacío. Una nueva sensación le recorría su pulso, sus años, su vitalidad y sobre todo la razón del por qué seguir caminando. Cuando sentimos a la vida, cuando somos conscientes de nuestro cuerpo, amigo del alma, y oímos el latir de la luz entre labios de amada. ¿Cómo había llegado a esa conclusión? Ni tan siquiera lo recordaba. Su recuerdo se había rejuvenecido, transformado en un movimiento capaz de desgarrar al tiempo. Su búsqueda se reanudaba en una danza de instintos, un estado de acción, de arte, ante aquellas sombras que oscurecían el camino de la infatigable pasión, desdoblándose. Movimiento danzante en un estado embriagado de destellos fugaces de tiempo, él ni tan siquiera daba alcanza a reconocerse, a palparse y olerse, y aún menos osaba tocarse. Convulsión. El tiempo se había desestructurado. Se había olvidado por qué una piedra se sostenía entre la fuerza de su puño y del cómo aquella sombra había llegado a expresarse, su fuerza, su pasión y su arte. Miró su brazo y reconoció unas venas llenas de historias recorriendo la silueta misteriosa de su sombra. Y en aquel instante sus párpados nuevamente reflejaron luz. El puño pasó a ser una rama de su pino solitario y sus ojos, rebosantes de sinceras lágrimas, destellos de palabras, ahora sonreían, resistiendo al deseo latente de sabor al viento del este. Entonces, cuando decidió caminar, su primer paso deslizó su mano hacia su silencio sombra, caminando, sonriendo, escuchando a la sombra que recorre por dentro su historia.